Hola, ¿sabías qué es agricultura sostenible? ¿Cómo está Colombia frente a este tema y cómo se regula actualmente? En primera instancia, debemos hablar de la agricultura como tal. La agricultura ha sido uno de los principales factores de transformación de nuestro entorno desde tiempos ancestrales hasta tiempos modernos, demostrando que siempre ha existido una relación del hombre con la naturaleza, la cual está mediada por la necesidad del uso de los recursos. Durante mucho tiempo se desconocía la importancia de factores ambientales dentro de los modelos de desarrollo, tanto para el funcionamiento como el mantenimiento de los sistemas socioeconómicos. Se tenía la consideración de que el medio ambiente era exógeno al sistema y que la disponibilidad de los recursos no representaba restricción alguna para el desarrollo y crecimiento del sistema. Pero, ¿y de dónde nace la necesidad de utilizar el concepto de agricultura sostenible? Se tiene que, según la FAO, en los próximos 30 años la agricultura será presionada de una manera sin precedentes. Por un lado está el incremento del 30% de la población mundial, asimismo la competencia por los recursos naturales y de igual manera la inminente amenaza del cambio climático. Por lo tanto, se hacen estimaciones de que para el año 2050 la agricultura deberá atender las necesidades de 9.300 millones de habitantes y respaldar las cambiantes modalidades de alimentación. Para llevar a cabo esto, la producción anual de alimentos debe incrementar de los 8.400 millones de toneladas para el año 2015 a 13.500 millones de toneladas. Por lo tanto, para hablar de agricultura sostenible, debemos partir del concepto de desarrollo sostenible. Este concepto se expresa desde varias definiciones. La que más se conoce plantea que el desarrollo sostenible es aquel que atiende las necesidades de las generaciones presentes sin poner en peligro la capacidad para atender necesidades de las generaciones futuras. Por lo tanto, el concepto de agricultura sostenible requiere de un modelo tecnológico que garantice el crecimiento de la producción agropecuaria presente y de igual manera permita la regeneración de la productividad natural del ecosistema, igualmente necesaria para el desarrollo de la agricultura por parte de las generaciones futuras. Para plantear este modelo, se deberá ser capaz de desarrollar sistemas de producción más eficientes, con base en el manejo de cultivos y animales mejor adaptados a las condiciones de los diversos ambientes locales y a un uso menor de insumos artificiales. Todo esto puede ser llevado a cabo mediante la elaboración de políticas, estrategias, programas, reglamentos e incentivos nacionales que orienten a la transición hacia una alimentación altamente productiva, económicamente viable, acertada ambientalmente, equitativa y justa, con el fin de contemplar el uso más eficiente de los recursos, la conservación, protección y mejoramiento de los ecosistemas, la resiliencia de las personas, las comunidades y los ecosistemas naturales, fomentando una buena gestión de los sistemas naturales y humanos. A partir de estos planteamientos, ¿sabías qué se ha hecho en Colombia? Pues bien, desde 1974, con la decisión 76 de la creación del Consejo Agropecuario por parte de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de la cual Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador son miembros, se busca asesorar la coordinación de las políticas nacionales, preparación de programas y acciones integrales con el campo agropecuario. De igual manera, en 1983, mediante la decisión 182, se crea el Sistema Andino José Celestino Mutis sobre agricultura, seguridad alimentaria y conservación del ambiente. Dentro de los objetivos planteados en el artículo 2, se menciona la necesidad de adecuar las experiencias científicas y tecnológicas foráneas y fomentar el desarrollo de tecnologías propias, de acuerdo con las características de la subregión, así como promover políticas y acciones conjuntas para el aprovechamiento y conservación de los recursos hidrobiológicos, forestales y naturales conexos. Pues si bien en esta decisión se relacionan tres aspectos ligados a la agricultura sostenible, esta no se reconoce como tal aún. Dentro de los posteriores años se realizarían acuerdos de índole comercial frente a productos agropecuarios, entre estos el Acuerdo de Agricultura, en donde se empieza a reconocer preocupaciones no comerciales como la seguridad alimentaria y la necesidad de proteger el medio ambiente. Si bien de manera internacional se han tocado temas referentes a lo que conoceríamos como agricultura sostenible, te preguntarás cómo Colombia ha aterrizado estos temas dentro del contexto nacional. Pues bien, no tenemos que existe una normativa que defina como tal qué es la agricultura sostenible y cómo se regula en el país. Aún así, se contemplan varios conceptos que permiten apuntar hacia estas. Te los mostraré a continuación.
Teniendo en cuenta la jerarquía de la normativa en Colombia, hablaremos en primer lugar de la Constitución Política, en donde se plantean tres artículos principales referentes a la agricultura. Artículo 64, el cual habla de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y a los servicios, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida campesina. Artículo 65, en donde la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, entre otras, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierra. Por último, el artículo 66, donde las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas, de los precios y de igual manera los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales. A partir de estos artículos se plantea la Ley 101 de 1993, mejor conocida como la Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. En el artículo 65 menciona que el Ministerio de Agricultura, mediante el Instituto Colombiano de Agricultura, deberá desarrollar políticas y planes para la protección de la sanidad y la actividad agropecuaria del país. Será el responsable de ejercer acciones de sanidad agropecuaria y el control técnico de las importaciones, exportaciones, manufactura, comercialización y uso de los insumos agropecuarios destinados a proteger la producción agropecuaria nacional y minimizar los riesgos alimentarios y ambientales que provengan del empleo de estos. Al poco tiempo, en el artículo 1 de la Ley 160 de 1994, se menciona el fomento de la pequeña propiedad rural con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Pero te preguntarás, como tal, ¿cuándo se introduce el concepto de agricultura sostenible dentro de las regulaciones nacionales? En el artículo 13 del decreto 2478 de 1999 se realiza un pequeño acercamiento frente al concepto de agricultura sostenible, pues bien aquí se menciona que una de las funciones de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria es promover el desarrollo tecnológico mediante la coordinación e impulso de prácticas, técnicas, insumos, maquinaria y semillas que impulsen al cambio tecnológico y sostenible del agro. En el año 2000, según la Ley 607, en el artículo 2 se menciona que entre los principios de la asistencia técnica rural se encuentra el desarrollo sostenible, en donde plantean que el desarrollo del sector agropecuario se integrará con la oferta ambiental para garantizar a largo plazo la sostenibilidad ambiental, económica y social de las actividades productivas en beneficio de las generaciones actuales y futuras, siendo este uno de los principales acercamientos al desarrollo del concepto de agricultura sostenible. A partir de estos planteamientos se desarrollan otras normativas como la Resolución 187 de 2006, en donde se adopta el Reglamento para la Producción Ecológica, la cual busca aumentar la diversidad biológica del sistema en su conjunto, incrementar la actividad biológica del suelo, reutilizar los desechos de origen vegetal y animal y mantener la fertilidad del suelo a largo plazo. Teniendo en cuenta criterios que debe cumplir la agricultura sostenible, en el decreto 4765 de 2008 se menciona que el Instituto Colombiano de Agricultura tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario mediante la prevención, vigilancia y control de riesgos sanitarios, biológicos y químicos para especies vegetales. En materia de instituciones ambientales, se tiene que en el decreto 1076 de 2015 se establece que entre las funciones de entidades como el Instituto Alexander von Humboldt, el Instituto Amazónico Sinchi y el Instituto von Neumann está el de investigar y proponer modelos alternativos de desarrollo sostenible basados en el aprovechamiento de la biodiversidad. Estas actividades se realizarán en coordinación con las corporaciones de investigación del sector agropecuario en la búsqueda de tecnologías y sistemas de producción y aprovechamiento alternativos que permitan avanzar en el desarrollo de una agricultura sostenible. Asimismo, deben colaborar con el Ministerio de Agricultura y con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la promoción, elaboración y ejecución de proyectos de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria con criterio de sostenibilidad. Asimismo, para el Instituto Sinchi y el Instituto John von Neumann se deben asociar con las corporaciones de investigación y desarrollo tecnológico interesadas en la agricultura sostenible. Ya hemos hablado acerca de las diferentes normativas que apuntan hacia una agricultura sostenible en el país, pero ¿sabías cuál es el problema en Colombia frente a la agricultura? Pues bien, se han planteado políticas con consideraciones que aportan a la conservación y uso sostenible del suelo, teniendo en cuenta que es el determinante en ciclos del agua, el aire y nutrientes. Dentro de estas políticas se reconoce que los mejores suelos para agricultura, los andisoles y los molisoles, se encuentran en las llanuras del Caribe, en las cordilleras, en las altiplanicies y en los valles interandinos.
pero estos son sometidos a actividades agropecuarias, siendo degradados y contaminados. En cuestión de cifras, de los 22 millones de hectáreas que tienen vocación agrícola, solo 5 millones de hectáreas se utilizan para agricultura y más de 34 millones se utilizan para ganadería, de los cuales solo 15 tienen una vocación ganadera. Hola, ¿sabías cuáles son las prácticas agroecológicas y en qué consiste este término? Bien, déjame comentarte. Dentro de los lineamientos estratégicos para la agricultura campesina, familiar y comunitaria, dentro de la Resolución 464-2017, encontramos la promoción de prácticas agroecológicas en áreas que son ambientalmente significativas. Asimismo, la promoción de los saberes agroecológicos. Pero definamos bien qué son las prácticas agroecológicas. Las prácticas agroecológicas son una serie de técnicas y tecnologías aplicadas al diseño y al manejo de los sistemas agroalimentarios. ¿Esto qué busca? ¿Esto en qué se enmarca? Esto se enmarca en los principios ecológicos, los cuales buscan el incremento de la producción, el incremento de la biodiversidad y el incremento del ahorro energético. ¿Esto qué me va a disminuir? Me va a disminuir los residuos y asimismo la necesidad de conseguir insumos externos. Y ahora te preguntarás un ejemplo claro de prácticas agroecológicas. Pues bien, te voy a mencionar 8. Entre esas está los policultivos, la rotación de los cultivos de cobertura, las mezclas de cultivo y ganado, las barreras vivas, la labranza mínima, la producción de abonos verdes y asimismo la producción de insecticidas y fungicidas orgánicos. Obviamente se recalcan otras más prácticas, pero de estas te quería mencionar en este video. Teniendo en cuenta la problemática del país y las prácticas agroecológicas que se plantearon anteriormente, te preguntarás qué ha hecho Colombia para regular el impacto de las prácticas insostenibles. La norma más actual que se tiene es la Frontera Agrícola Nacional, según la Resolución 261 de 2018, de manera que aquí se promueve el uso eficiente del suelo rural agropecuario, el ordenamiento productivo y de igual forma se contribuye a estabilizar y disminuir la pérdida de ecosistemas de importancia ambiental, teniendo en cuenta que en Colombia uno de los principales ecosistemas que más se ve afectado por la práctica de la agricultura convencional son los páramos. Y ya que estamos hablando de páramos, déjame comentarte un dato adicional que te puede interesar. Para el año 2019 se planteó un proyecto de resolución para establecer lineamientos para desarrollar actividades agropecuarias de bajo impacto y ambientalmente sostenibles en los páramos. Dentro de estas actividades establecidas podremos encontrar la conservación de las coberturas naturales y la vegetación nativa, la conservación de nacimientos, las fuentes superficiales y subterráneas, la implementación de barreras vivas, las cercas vivas multiestrato con especies nativas, el aislamiento de áreas con fines de protección, asimismo la incorporación de abonos verdes y coberturas vegetales permanentes del suelo, cultivos asociados, prácticas de labranza mínima y el uso de maquinaria e implementos mecánicos no intensivos. Finalmente, dentro de estudios sobre agricultura sostenible en varias regiones del país, se tiene que el uso de fertilizantes y monocultivos, además de los incendios generados sin control, plantean que es necesario reformar los enfoques políticos hacia este concepto y considerar las limitantes económicas y de mano de obra que pueden presentar los productores para llevar a cabo una agricultura sostenible. En 2012, la Conferencia de Río +20 hizo un llamado enfocado hacia el desarrollo de una agricultura más sostenible. Se puso en marcha la formulación de objetivos de desarrollo sostenible que habrían de integrarse en la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo después de 2015. Y se adoptó un marco para promover la sostenibilidad ambiental y social, enfocándose a los objetivos de hambre cero, acción por el clima y la vida de ecosistemas terrestres. Por último, tenemos una comparación frente a una normativa de otro país. En esta tenemos los principios generales para la producción de productos agropecuarios ecológicos. Por un lado, a nivel nacional está la Resolución 187 de 2006 y por otro está el Reglamento de la Unión Europea 848 de 2018, en donde evidenciamos diferencias notables como el aumento de la diversidad biológica, el incremento de la actividad biológica del suelo, y asimismo el establecimiento dentro de un previo y estar conforme a las disposiciones del POT por parte de la resolución nacional, mientras que en el reglamento se plantean
principios como la conservación de elementos del paisaje, la utilización responsable de energía y los recursos, y asimismo la exclusión de procesos artificiales, cosa que no se tiene en cuenta dentro de lo nacional. Podríamos decir que el reglamento de la Unión Europea está un poco más desarrollado y detallado en comparación a la resolución.